las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Me acabo de levantar. Vamos a tener nuestro devocional y vamos a ir al gimnasio. Entonces nos vemos en un ratito. Ya, acabamos de acabar justo. Entonces vamos a ya tener como... Les voy a explicar un poco de lo que... No me acuerdo yo que... ¿De verdad? Es que me levanté a las 5:20. Los castiga. Sus toros son verdaderos sementales, sus vacas paren, no pierden las crías. Dejan correr a sus niñas como si fueran ovejas, sus pequeñuelos danzan. Yo. Ok, chicos. Acabamos el devocional. Ya me bañé, ya. Hoy no fui al gimnasio porque iba a ir con mis amigos y pues no se pudo hacer un pago de un amigo, entonces vamos a ir mañana. Entonces, bueno, les voy a contar lo que hoy aprendí dos cosas. Estaba leyendo Hechos. Déjenme ver qué estaba. Estaba en Hechos capítulo 3, versículos 50 al 51 por ahí. Ahí inicié en Hechos. No es cierto. Hoy inicié en Hechos capítulo 16, versículo 38. Ahí inicié y terminé como en Hechos 20 por ahí, ¿no? Pero eso fue en la mañana que estaba leyendo y trata sobre cómo predicar o cómo dar a conocer a un Dios desconocido. Cómo Pablo dio a conocer a Dios, a los griegos, que tenían muchos dioses, muchas deidades, o sea, en ese tiempo. Entonces, pero tenían una... Bueno, ya les estaré contando más adelante, pero eso básicamente, cómo Pablo dio a conocer a Dios, ¿ok? Y es importante, ¿por qué? Porque yo quiero predicarle actualmente en Pachuca. Hay muchos, igual en el mundo, que no conocen a Jesús, no lo conocen. Entonces yo quiero dar a conocer a Jesús. Entonces básicamente lo que quiero hacer es saber cómo dar a conocer a Cristo desde cero a una persona que no sabe nada de Jesús. ¿Cómo puedo mostrárselo, no? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos predicadores, y en la historia ha habido muchos predicadores que llegan y solamente es de que te dicen Cristo viene, arrepiéntete y así. Pero tú no sabes nada de Jesús, no sabes de qué, tú les dices, ¿de qué me estás hablando, no? ¿De qué me hablas? Entonces yo quiero saber cómo puedo predicarle a los que no saben de Jesús, cómo les puedo predicar a Jesús, que lo conozcan, que tengan una relación con Él, que se arrepientan de sus pecados, sean salvos. Entonces Pablo, ahora sí que en esta Biblia que está súper hermosa, que está aquí, déjenme la ver. Hay unas partes donde nos ayuda a saberlo. Por ejemplo, no está dicho. Espérame tantito. Ok. Aquí está, en un Dios desconocido. Aquí, como ven, en la Biblia, aquí está la Biblia, los versículos, todo, pero aquí hay como una sección donde te da como un temita, un Dios desconocido y lo que quiso decir. Y aquí nos dice cómo Pablo se adaptó a esa época en los griegos, cómo ellos tenían, según su historia de ellos, su vida, para hablarles de Jesús. Les voy a leer parte de esto. Aquí en un Dios desconocido dice: compartir la historia de Jesús empieza por entender la historia que las personas están viviendo. Pablo viajó a través del mundo, entonces conoció, fundó iglesias y compartió la historia de Jesús. Al hacerlo, contó la historia de distintas maneras, o sea, contó la historia de Jesús de distintas maneras para darla a conocer. Según la experiencia de vida de la gente, o sea, según la experiencia de vida de las personas, Pablo les presentaba a Jesús. Él buscaba una forma sencilla de conectarse con las personas que encontraba a fin de hablarles de Jesús. ¿Esto qué significa? Que no se trata de llegar y luego, hey, arrepiéntete, traigo las buenas nuevas o así,
sino de llegar conforme a la situación de la persona, cómo está su vida social, cómo está su vida, sus costumbres, y ahí que salga a hablar de Jesús. Tú tienes que buscar una forma sencilla de presentarle a Jesús una conversación. Entonces dice, cuando Pablo miró a su alrededor en Atenas para descubrir la historia de sus recientes residentes, vio que muchos ídolos de dioses artificiales a los que ellos adoraban. Por si acaso, y había como un altar para el dios desconocido, por si acaso algún dios se les había pasado en cuenta adorar. Entonces él usó eso y él no ridiculizó a los atenienses por su lucha contra el pecado ni la aprobó ciegamente. En cambio, Pablo abordó su idolatría como parte esencial de su historia. ¿Por qué? Porque fue que Pablo primero no se burló de que, ay, miren, adoran a muchos dioses, solo hay un Dios verdadero y así llegó, no los ofendió, no se burló, sino que en cambio usó eso para hablarles de Jesús. Porque él dijo, aquí dice que ustedes tienen un altar para el Dios desconocido, por si se les ha olvidado un Dios. Bueno, yo vengo a hablarles de ese Dios, el creador del cielo y del universo. Ok, pero no los despreció. Ahí metió a Jesús de una forma sencilla a la conversación. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarlo a las ciudades actuales, al tiempo actual, para predicar así. Y lo que estuve anotando fue, para predicar la historia de Jesús, empieza por entender la historia que las personas están viviendo. Los cristianos necesitan tener una postura similar a la de Pablo en las grandes ciudades del mundo actual. La iglesia es un grupo de personas que busca a los demás sobre esta base y después presentando la historia de Jesús en medio de su conversación. O sea, que Jesús tiene que salir de una conversación. O sea, imagínate que estamos platicando, imagínate que tú crees en la muerte, ¿no? Por ejemplo. Yo les voy a contar algo rápido. Yo, por ejemplo, tengo amigos que antes adoraban a la muerte, o tengo amigos que sí, antes adoraban a la muerte, pero ellos no conocían de Jesús porque sus papás no les habían hablado de Jesús. Entonces lo que hice yo fue que usé esa conversación para meter a Jesús. Cuando yo hablaba, por ejemplo, estaba más pequeño, y hablaba con una chica que su mamá adora la muerte, y ella igual, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque pues no conocía a Jesús, no hablaban de Jesús en su casa, entonces ella solo era lo único que creía, ¿no? Tenía su altar y creía. Entonces yo no me burlé, yo no como que le dije, no llegué y le dije, hey, la muerte no salva, solo Jesús y así, ¿no? No le prediqué así, simplemente me senté, platiqué con ella y aprobé, o sea, no desaprobé su creencia, o sea, tampoco la aprobé ciegamente como Pablo lo hizo. Yo lo que hice fue hablarle de Jesús. Aproveché ese sencillo lapso y saqué el tema de Jesús. Ya le conté que Jesús venció a la muerte, que Jesús es más que eso, y la chica se interesó en Jesús, pero salió la conversación de ahí. O sea, yo no desprecié su creencia y por eso ella estuvo abierta a escucharme. Entonces nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer, no tenemos que juzgar si alguien tiene otras creencias, sino que tenemos que buscar la manera de meter a Jesús en la conversación conforme a la vida de las personas. Entonces, eso hacemos nosotros. Como iglesia tenemos nuestra doctrina, tenemos nuestra creencia en Jesucristo, está bien. Pero con los demás, los que son fuera de la iglesia, al momento de predicar no tenemos que imponer, sino de escuchar y buscar la manera de meter a Jesús en la conversación. Alfa, ahora que lo pienso, Alfa es mucho así. Alfa no te obliga a creer, Alfa no te obliga no te impone, ¿no? De que hey, tienes que ser cristiano para venir a Alfa, no. De hecho, Alfa es para no cristianos. Y tú vienes a Alfa y no te imponen la doctrina de Jesús. Abren una conversación y ahí meten a Jesús. Y yo creo que pues de ahí salió Alfa, o sea, pues de la Biblia que vio el fundador, Nicky Gumbel, vio como Pablo les predicó a los demás el evangelio de la salvación. Entonces se lo adaptó al mundo real y dijo, ok, voy a meter a Jesús en la conversación de esta manera, voy a hacer comida, convivencia, que las personas hablen de su fe o si no tienen fe, hablen de sus creencias, de su historia, y ahí meter a Jesús en la conversación. Entonces, si lo vemos así, Alfa es un gran programa de evangelización porque se adaptó al mundo actual conforme a los principios cristianos. O sea, wow.
Entonces es lo que estuve leyendo en la mañana, básicamente. Luego, no sé si les pasa a ustedes, los que predican o no, yo actualmente, o sea, me da miedo que en un futuro yo voy a ir a predicar y me maten o algo así por predicar el cristianismo. O con personas, me meta con personas que no, y no les agrade y pum, ¿no? Pero hay un versículo que que Dios le dijo a Pablo, le dijo, en Hechos capítulo 18, versículo 9, le dijo, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. O sea, saber que Dios te está protegiendo. Y entonces eso como que te llena de energía, te llena de valor para ir y predicar a todas partes. Entonces es muy importante estar llenos del Espíritu Santo. Y es de lo otro que les quería hablar, el Espíritu Santo. Porque esto fue lo que aprendí en la mañana, en mi devocional. Pero tuve otro con mis amigos, otro devocional, y me impactó mucho. Porque habla del temor al abandono del Espíritu Santo. Del temor al abandono. Entonces yo creo que es muy importante ese tema porque, bueno, estábamos viendo cómo Job estaba triste, y sus amigos le decían algo hiciste mal, todo el rollo, ¿no? Pero luego saltamos y vimos a David, cómo estaba triste porque se fue la presencia del Espíritu Santo de su vida cuando pecó. Y lo mismo pasa con el rey Saúl, creo que se llama, el rey Saúl, porque David vivió en carne propia lo que es que el Espíritu Santo te abandone. Recordemos que en la historia fue cuando Saúl quería matar a David porque le tenía como envidia, y como Saúl no hizo caso al profeta, creo Isaías se llama, al profeta Samuel, creo, que le decía, sí, de Samuel, al profeta Samuel no hacía caso a la voz de Dios y se había construido estatuas a su gloria y todo. Entonces Dios lo abandonó. Lo estoy intentando resumir. Entonces Dios lo abandonó. En ese momento Saúl pues se perdió, se abandonó de la presencia del Espíritu Santo y David cuando estaba joven vio eso. Entonces se llenó de temor de lo que es, porque él vio lo que le pasó a Saúl después de que el Espíritu de Dios se fuera de él. Entonces David tenía un terror y un pavor de que el Espíritu Santo lo soltara. Entonces cuando pecó sintió como el Espíritu de Dios lo había dejado. Entonces por eso escribió el Salmo 51 de, oh Dios, ten misericordia de mí, ¿no? De cuando dice, no abandones de mí tu Santo Espíritu, porque él tenía ese pavor. Y yo lo estoy reflexionando y es como yo de pequeño, como yo no sé nadar, me daban clases de natación, me acuerdo que me agarraba el maestro y me ponía en el agua y me soltaba, pero yo lo agarraba de la mano, me aferraba a él porque yo tenía miedo, tenía pavor a hundirme. O sea, si siento un miedo bien feo y le dices, no me sueltes, no me sueltes, o sea, te aferras a la persona y dices, no me sueltes porque me voy. O sea, ese miedo lo sintió también Pedro, cuando cayó por tener la falta de fe, cuando estaba caminando en el agua con Jesús y se cayó y le dice a Jesús, no me sueltes, por favor, no me sueltes, porque tenía miedo que se caiga. Entonces se aferró a Jesús y dijo, no me sueltes. Lo mismo es con el Espíritu Santo, o sea, ese mismo temor tenemos que tener a que nos abandone, a que se vaya de nosotros el Espíritu de Dios. Ese mismo temor de decir, no me sueltes, o sea, el temor a ser abandonados por el Espíritu Santo. Entonces yo lo vi así y dije, wow, no lo había pensado así. Porque cuando ves así, tienes ese temor de perder al Espíritu Santo, pues vas a hacer todo lo posible porque no te abandone, vas a estar en constante oración, constante acercamiento con Dios. Y porque sentir cómo se va la presencia del Espíritu Santo de tu vida es muy feo, se siente muy feo, entonces siempre hay que aferrarse a eso. Y eso es básicamente lo que hoy llevo más o menos aprendido. Porque como ven me trabé porque lo estoy como en mi mente. A la vez que lo digo, lo estoy procesando en mi mente y lo estoy. Entonces, más o menos llevamos eso hoy. Y bueno, entonces, en este punto de mi vida, así vamos, con los devocionales. Como ven, ya mañana luego yo les grabo un video donde voy al gym y todo. Pero bueno chicos, así quedaría hoy. Y ya, nos vemos en el siguiente video. Y si ya, no sé si ya vieron, pero les recomiendo ver el canal de Alfa Pachuca, donde ya hice mi primer vlog ahí. Salió todo rancio, a ver si este video me sale un poquito mejor que el otro. Pero bueno.